Una de las advertencias más solemnes que salieron alguna vez de los labios de nuestro Señor Jesucristo es la que encontramos en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Casi en la conclusión del Sermón del Monte, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente a sus oyentes: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Acerca de este texto dice el doctor Martin Lloyd-Jones: no cabe duda de que estas palabras son en muchos sentidos las más solemnes que haya pronunciado en este mundo, no solo algún hombre alguna vez, sino incluso el mismo Hijo de Dios. De acuerdo a la enseñanza de este pasaje, en el día del juicio, muchas personas religiosas que profesaban creer en Cristo escucharán aterradas el terrible veredicto del versículo 23: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Estos hombres y mujeres no profesaban una religión extraña, no eran budistas, no eran mahometanos, profesaban el cristianismo y, como vemos en el versículo 22, estaban envueltos en toda una serie de actividades religiosas relacionadas con la fe cristiana. Pero no obstante a esto fueron condenadas. Y noten, hermanos y amigos, que el texto enseña que no son pocos los que se encontrarán en esta terrible condición. No son pocos los que descubrirán al final de sus días que estaban engañados con respecto al estado de sus almas. El Señor no dice aquí que algunos le dirán en aquel día que creían que eran creyentes y no lo eran. Tampoco dice aquí que serían un grupo considerable. Allí dice: muchos me dirán en aquel día. Se trata de una multitud de falsos profesantes que al final de los tiempos descubrirá la triste realidad de que entraron por la puerta ancha que lleva a la destrucción y finalmente perecieron en su pecado. Y nos preguntamos: ¿cómo puede ser posible que una persona se engañe a sí misma de ese modo durante toda una vida? Entendemos que alguien rechace abiertamente el cristianismo, o que incluso rechace todo tipo de religión, y finalmente descubra que ciertamente había un Dios, que ciertamente ese Dios debía ser obedecido, que ciertamente ese Dios debía ser adorado, y él no lo hizo. Pero que una persona crea de sí misma que es cristiana, y que en ciertos aspectos se comporte como tal, y luego resulte que en realidad no lo era, es un pensamiento aterrador. ¿Cómo puede alguien engañarse a sí mismo de ese modo? Obviamente, ellos cometieron una tremenda equivocación. Una equivocación de consecuencias devastadoras. Y una vez más, insisto en la pregunta: ¿en qué punto fue donde se extraviaron? El mismo texto nos provee la clave. Noten una vez más: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No solo el que dice, sino el que hace. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En lo que a ellos respecta, estas personas se veían a sí mismas
cumpliendo con los dictados externos de su religión. Y en base a esta obediencia ellos creían ser salvos. Señor, henos aquí, listos para entrar en el reino de los cielos. Obtuvimos nuestro ticket de entrada a través de nuestra fidelidad, a través de nuestro servicio, a través de nuestra obediencia. Concédenos, Señor, lo que con tanto esfuerzo de nuestra parte hemos obtenido, un lugar a tu lado en el reino de Dios. Estas personas eran legalistas. Eran legalistas. ¿Y qué es un legalista? Un legalista es aquel que espera salvarse a través de sus obras, a través de su obediencia a los preceptos de la ley de Dios. Para el legalista, la salvación se obtiene a través de su esfuerzo personal por conformarse a los estándares morales de la ley de Dios. Este hombre enfatiza las obras del individuo y al hacerlo pierde de vista la gracia de Dios. Él espera salvarse por lo que hace y por lo que deja de hacer. Señor, henos aquí, yo profetizaba, yo iba a tu iglesia, yo echaba fuera demonios, yo hacía milagros, ¿qué otra cosa puedo hacer? Es como aquel fariseo que Cristo nos presenta en la parábola de Lucas 18, versículos 9 al 14. Dice Cristo que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, el Señor les dio esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. Y el fariseo, estando cerca del santuario, porque él no veía razón alguna para estar lejos, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, yo te doy gracias, porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, avaros, ni aun como este publicano. Yo doy diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana. Este hombre se veía a sí mismo como una persona fiel, como alguien que estaba cumpliendo a cabalidad los preceptos de su religión y entendía que por eso debía ser acepto delante de Dios. El publicano, en cambio, estando lejos del santuario, no se atrevía a alzar sus ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, yo soy pecador. Dice Cristo: os digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que aquel fariseo, porque el que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado. El fariseo era un legalista. El fariseo entendía que todas esas cosas que él hacía merecían aceptación delante de Dios. Pero hermano, amigos, esta doctrina no murió con los fariseos. Desde un principio la iglesia se vio envuelta en una fuerte controversia contra el legalismo. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 6. El apóstol Pablo, hablando acerca de estas personas que pretenden justificarse por su obediencia a la ley de Dios, contrapone el ejemplo de Abraham. Y dice en el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que salvó a Abraham? ¿El que estuviera dispuesto a sacrificar a su hijo en el monte Moriah? No. Su fe en Dios. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, a los que no son judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, no solo el pueblo de Israel, todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todos aquellos, dice Pablo, que dependen de su obediencia a los 10 mandamientos para salvarse, están en un tremendo problema, porque la ley exige una obediencia perfecta, y nadie puede rendir una obediencia perfecta a la ley de Dios. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. En palabras más simples, Pablo está diciendo lo que dice en Efesios 2, somos salvos por gracia por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Mi amigo, ese es el gran mensaje del Evangelio. Esa es la gran oferta del Evangelio. Salvación en Cristo por la pura gracia de Dios por medio de la fe. Ahora, noten algo interesante en nuestro texto de Mateo 7. Volvamos allí una vez más, por favor. Mateo capítulo 7. Si bien estas personas se veían a sí mismas obedeciendo a Dios y siendo fieles en su servicio a Dios, Cristo los veía de otro modo. Ellos se veían a sí mismos como hombres fieles. Cristo los veía con otros ojos. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ustedes me dicen Señor, Señor, pero ustedes no hacen la voluntad de mi Padre. En el versículo 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos se veían como hombres fieles. Cristo los veía como hacedores de maldad. Ellos creían ser fieles, pero solo porque no comprendían a plenitud el alcance de la ley de Dios. De haber comprendido, lo que la ley exige de todo hombre, se hubiesen dado cuenta que es imposible llenar esos estándares a cabalidad. Eso es lo que Cristo corrige en el Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que todo aquel que se enoja contra su hermano ya cometió homicidio en su corazón. Yo os digo que cualquiera que use palabras hirientes y denigrantes para arrojar su ira contra su hermano es un homicida y será culpado en el concilio echado en el infierno de fuego. En otras palabras, la ley de Dios no solo restringe las acciones pecaminosas externas, sino también lo que hay en el corazón. Pero estos hombres no lo veían de ese modo. Como ellos nunca habían empuñado un arma para quitarle la vida a otro, ellos no se veían como personas homicidas. Si ellos hubiesen dado cuenta de lo que la ley de Dios realmente pide de todo hombre, hubiesen acudido a Cristo para buscar en Él la salvación de sus almas por medio de la fe. Y al hacerlo, hubiesen recibido de Él la capacidad de obedecer a Dios como solo una persona salva puede hacerlo. No somos salvos por obras, pero el que ha sido salvo por la gracia de Dios por medio de la fe, éste manifiesta su salvación obrando. Esto es claramente enseñado en nuestro texto. No todo el que me dice, sino el que hace. No todo el que me dice entrará, sino el que hace. Y en esta enseñanza de Cristo encontramos el mismo balance que encontraremos en el resto de las Escrituras. No somos salvos por obras, sino por medio de la fe sola. Pero la fe que salva nunca viene sola, sino que produce frutos que evidencian la obra de la gracia transformadora de Dios en nuestra vida. Mantengamos este balance en nuestra enseñanza y predicación del Evangelio y nos guardaremos de dos errores terribles, que como vemos en este mismo pasaje, llevarán a muchos engañados al infierno. Me refiero al legalismo que ya hemos mencionado y al antinomianismo, palabra que se deriva de nomos, que en griego significa ley, precedida por el prefijo anti, que significa en contra de. El antinomiano pone todo su énfasis en la gracia de Dios y pierde de vista las buenas obras y el andar en santidad que vienen como consecuencia de estar en gracia. Alguien ha definido este sistema doctrinal de esta manera. Estrictamente hablando, antinomianismo es la doctrina que asevera que bajo la dispensación del Evangelio la ley moral ya no nos ata. Estamos en gracia, la ley moral no tiene nada que ver con nosotros. En un sentido más amplio, es toda negación a la necesidad de mostrar la fe que profesamos a través de una vida santa y fructífera. Todo aquel que niega la necesidad
demostrar la veracidad de nuestra fe por nuestros frutos es un antinomiano. Los antinomianos dicen que por cuanto Cristo realizó en la cruz del Calvario una obra perfecta de redención, Él no nos dejó a nosotros nada que tengamos que hacer. Él lo hizo todo. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. La salvación es completamente por gracia, no depende de nosotros mismos, y eso es verdad. Pero ahora ellos añaden, y por cuanto el hombre es impotente de obedecer la ley, ¿qué ha hecho Dios? Él nos ha relevado de esa obligación. Y Él ha enviado a su Hijo a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. He aquí entonces dos posiciones extremas, tan peligrosas y heréticas la una como la otra. El legalismo, el antinomianismo. Mientras el legalista cree que será justificado por obedecer la ley, el antinomiano cree que al ser justificado por gracia no tiene obligación alguna de obedecer la ley ni de hacer buenas obras. El legalista cree que se salvará por obras, el antinomiano cree que las obras no juegan ningún papel en su supuesto cristianismo. Y aunque ambos extremos son igualmente peligrosos, como hemos dicho ya, mi intención en esta mañana es centrar mi atención en el antinomianismo, no tanto en el legalismo, en el antinomianismo. Por cuanto esta herejía, ha tomado una fuerza inusitada en estos últimos años, afectando a muchos que profesan la fe, incluso en iglesias evangélicas. Muchos que van camino al infierno creyendo que van camino al cielo. Y lo que vamos a hacer en la mañana de hoy es tomar uno de los textos claves de los antinomianos para ver lo que este texto en verdad enseña como parte de nuestra introducción al estudio de los 10 mandamientos. Para las personas que nos visitan hoy y que no han estado con nosotros todos estos domingos, nosotros pretendemos estudiar los 10 mandamientos, uno por uno. Pero antes de adentrarnos en el estudio de este tema, estamos introduciendo el asunto. ¿No sería recomendable entrar a estudiar los 10 mandamientos con personas que piensan que no tienen obligación de cumplir con los 10 mandamientos? ¿Qué sentido tendría enseñarle a una persona lo que significa tener a Dios como su único Dios cuando una persona piensa que esos mandamientos no tienen nada que ver con Él? Por lo tanto, respondamos primero a las objeciones que puedan levantarse contra este estudio y luego, cuando ya todo haya sido establecido, dediquémonos con calma a considerar lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Providencialmente, y yo mismo no había caído en la cuenta de esto, el texto que vamos a estudiar hoy y todo el pasaje que vamos a estudiar hoy fue el que el pastor Lester leyó en la lectura consecutiva del Nuevo Testamento, Romanos capítulo 6. Y de manera más particular, el versículo 14. Romanos capítulo 6, versículo 14. Dice el apóstol Pablo, leo otra vez: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dividiremos el estudio de este texto en 3 encabezados. Veremos en primer lugar lo que este texto no enseña. En segundo lugar, trataremos de ubicarlo en su contexto. Y en tercer lugar, muy brevemente consideraremos su enseñanza, aunque el tiempo no me dio y vamos a tener que continuar la semana próxima, pero al menos voy a introducir el tercer punto. Veamos entonces, hermanos, en primer lugar, lo que este texto no enseña. Lo que este texto no enseña. Como decía hace un momento, este es uno de los textos favoritos de los antinomianos, conjuntamente con otros pasajes del Nuevo Testamento que usan una fraseología similar. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Para ellos está claro, de acuerdo a lo que dice Pablo aquí, que los creyentes no tienen obligación alguna con la ley mosaica, incluyendo el decálogo, que esa ley quedó en desuso con la obra redentora de Cristo. Y más aún, que cualquier intento de establecer obediencia a la ley moral de Dios es un atentado contra la gracia del Evangelio. Es un atentado contra la gracia del Evangelio. En otras palabras, lo que ellos dicen es algo como esto: el estar bajo la gracia significa que no estamos bajo la ley. Por tanto,
aquellos que se ponen bajo la ley, aquellos que insisten en que debemos obedecer los 10 mandamientos, están negando la gracia, están negando la esencia misma del Evangelio de Cristo. Y yo me pregunto, hermanos, ¿es esto realmente lo que este pasaje de las Escrituras enseña? ¿Que los cristianos no tienen ya ninguna obligación con la ley moral de Dios? ¿Es eso lo que significa realmente el que no estamos bajo la ley? Bueno, si esto fuese así, suponiendo que fuese así, ¿cómo podríamos congeniar este texto con todas las otras enseñanzas de las Escrituras que hemos visto hasta ahora, en todos los estudios anteriores, incluyendo pasajes que encontramos en la misma epístola a los romanos? Pasajes que en una forma clara y contundente nos muestran que mientras Dios sea Dios y el hombre sea hombre, estamos bajo la obligación de obedecer los estándares morales de la ley de Dios, resumidos magistralmente en los 10 mandamientos. Pero no solo eso. Si llevamos esto hasta sus últimas consecuencias, si eso es lo que significa no estar bajo la ley, deberíamos preguntarnos, ¿significa esto acaso que ya no tiene importancia si violamos los 10 mandamientos? ¿Que ya no es pecado adulterar? ¿Que ya no es pecado mentir? ¿Que ya no es pecado robar? ¿Que ya no es pecado dejar de guardar el día del Señor? Si los 10 mandamientos no están en vigor y ya no atan al cristiano, deberíamos concluir entonces que el hacer o cualquiera de estas cosas, adulterar, robar, mentir, ya no son pecaminosas. Como ustedes pueden ver, hermanos, esta interpretación antinomiana de las palabras de Pablo tiene repercusiones muy serias. Si Pablo estaba enseñando aquí que la gracia del Evangelio anula la ley, incluyendo los 10 mandamientos, debemos suponer que un cambio enorme se ha producido en el mundo con la venida de Cristo. Y no solo un cambio que afecta el gobierno de Dios, sino lo que es peor, un cambio que afecta el carácter de Dios. Un cambio que afecta el carácter de Dios. ¿Qué son los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos no son más que un reflejo del carácter santo de Dios. Si estos han caducado y ya no demandan ser obedecidos, ¿dónde queda en todo esto el carácter de Dios? El carácter de Dios. ¿Será acaso que el carácter de Dios ha cambiado? ¿Que Dios es ahora, luego de la venida de Cristo, menos santo y menos justo? Yo estoy seguro, completamente seguro, que ningún antinomiano estaría dispuesto a afirmar una cosa así. Yo no creo que ningún antinomiano crea que el carácter de Dios ha cambiado, que Dios es menos santo y menos justo después de la venida de Cristo. Pero yo insisto en la pregunta, ¿cómo explicamos entonces el cambio? Un antinomiano dirá, pastor, eso es muy simple. Muy simple. Dios sigue siendo justo, Dios sigue siendo santo, pero ante nuestra imposibilidad de cumplir los 10 mandamientos, Cristo cumplió todo eso en mi lugar para que nosotros no tuviéramos que preocuparnos por eso. Él sigue siendo santo, pero ya Cristo lo cumplió en mi lugar y ahora yo no tengo que ocuparme de eso. Suena ingenioso, pero choca una vez más con el carácter de Dios. La Biblia no solo dice que Dios es santo, que Dios es justo, sino también que Dios es amor. Dios es amor. Y en su amor, Él desea nuestro bien. Y es precisamente porque Él desea nuestro bien que nos dio su ley. Es precisamente porque Él desea nuestro bien que no solo nos dio su ley, sino también la capacidad a través de la gracia transformadora de Dios para que podamos andar en esa senda bienaventurada. Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Versículo 28. Moisés está relatando aquí aquella escena en la historia de Israel cuando el pueblo se acercó al monte Sinaí, Dios descendió, dio los 10 mandamientos, el pueblo aterrado le pidió a Moisés que se acercara a él y que a través de él Dios mostrara y revelara su voluntad.
que Dios te habla a ti, nosotros oiremos y haremos todo lo que Dios te diga. Versículo 28. Y oyó Jehová la voz de vuestros padres cuando me hablaba, y si me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos. ¿Para qué? ¿Para que tengan una vida aburrida? No, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. ¿Cuál fue el propósito en dar la ley de Dios, de parte de Dios? Su amor por su pueblo. Dios quería que les fuese bien. Y porque Dios quería que les fuese bien, le mostró cuál era el camino por donde ellos debían andar. Deuteronomio capítulo 6, versículo 24. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué? Para que tengas prosperidad. ¿Qué nos dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo será ese varón bienaventurado que medita en la ley de Dios, que obedece la ley de Dios? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué nos dice el Salmo 19, versículo 8? Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. ¿Qué causan los mandamientos de Dios al que lo obedecen? Alegran el corazón. ¿Qué dice el Salmo 119, 1? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Y qué es una persona bienaventurada? Una persona dichosa, una persona feliz, una persona plena. Entonces, no es solo para preservar su gloria y su santidad que Dios exige que su pueblo sea santo. Es por el mismo bien del pueblo. Es que Dios sabe que el pecado es un engaño. Es que Dios sabe que el pecado promete mucho y no da nada excepto frustración y dolor. Si Dios echara a un lado las demandas de esta ley que nos hacen tanto bien, ¿dónde queda ahora su amor y su bondad? ¿Dónde queda ese amor que Dios mostró hacia su pueblo al haberle dado la ley? ¿Podríamos decir que un padre ama a sus hijos cuando ese padre no les da ninguna dirección? ¿Cuando ese padre no les da ninguna instrucción? ¿Cuando ese padre no procura que sus hijos vayan por un camino que él sabe que es el mejor para ellos? La palabra de Dios dice que si un padre no corrige a sus hijos, que si un padre no instruye a sus hijos, está mostrando con ello que no lo ama, sino que lo aborrece. Aborrece a sus hijos. Y yo me pregunto, hermanos, ¿es nuestro Dios un padre descuidado e irresponsable? ¿O es más bien un padre que desea lo mejor para sus hijos? Y que no solo nos dio la ley, sino que también nos disciplina para que nosotros vivamos conforme a esa ley. Hermanos, ¿cuál de estas dos imágenes encaja mejor con nuestro Padre Celestial? ¿La imagen de un padre irresponsable o la imagen de un Dios bueno y amante que disciplina a sus hijos por su bien? Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 5. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos?
Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Nuestro Dios no es un padre irresponsable. Él disciplina a sus hijos para que andemos en santidad. Y andar en santidad no es otra cosa que vivir a la luz del carácter moral de Dios resumido en los 10 mandamientos. Eso es vivir en santidad. Bien. ¿Qué significa entonces Romanos 6:14? Si no significa que estamos relevados de obedecer la ley de Dios, la ley moral de Dios, ¿en qué sentido no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, el contexto de esta declaración. El contexto de esta declaración. Hermanos, siempre que vamos a estudiar un pasaje cualquiera de las Escrituras, y máxime si es un pasaje difícil, pero cualquier pasaje de las Escrituras que vayamos a estudiar, una de las primeras cosas que debemos hacer es, ¿qué cosa? Situar el texto en su contexto. Porque un texto fuera de contexto, ya ustedes saben, se convierte en un pretexto. Debemos situar el texto en su contexto. Cuando un texto se aísla de su entorno, podemos ponerlo a decir cosas que el texto no dice y que incluso contradice la enseñanza de otros textos de la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando era un nuevo creyente, tenía meses, apenas semanas de haber conocido al Señor y no tenía un entendimiento claro de las doctrinas bíblicas, se apareció en mi casa un testigo de Jehová. Ustedes saben que los testigos de Jehová no creen que Cristo es Dios, minimizan la persona de Cristo, minimizan la obra de Cristo en la cruz. Y recuerdo que este testigo de Jehová, estamos allí, tengo la escena grabada en mi mente, parados en la verja de mi casa, y me buscó primero a los Corintios 15:19, y me dijo, nota lo que dice la misma Biblia, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué dice el texto? Bueno, que si usted solamente espera en Cristo, usted es digno de lástima. Usted es digno de pena, eso es lo que el texto dice. Yo vi el texto, pero gracias al Señor que en la iglesia donde había conocido el Evangelio, me habían enseñado este principio, todo texto en su contexto. Yo le dije, mira, haz un favor, léeme los versículos que están antes y los que están después. No, pero vamos al texto. ¿Qué dice el texto? Sí, yo sé lo que el texto dice. Pero yo te pido, por favor, que me leas los versículos que están antes y los que están después. Yo no sabía nada de la Biblia, pero yo sabía este principio. Cada texto en su contexto. ¿Y qué es lo que dice el texto en su contexto? Versículo 16. En Corinto habían personas que negaban el hecho de la resurrección. Dice Pablo, versículo 16, si los muertos, es una suposición, no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, si Cristo no resucitó. Bueno, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si Él nos resucitó, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más. Pero, sin embargo, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, somos dignos de lástima si Cristo no resucitó. Pero Cristo sí resucitó. Cristo sí se levantó de los muertos al tercer día. Entonces, hermanos, nosotros no podemos ir a Romanos 6:14, sacar el texto de su contexto y decir, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Olvídense de los 10 mandamientos. No, espérese. Vamos a ver el texto en su contexto. Para poder comprender adecuadamente el contenido de este pasaje, debemos observarlo a la luz de su contexto inmediato. El capítulo 6 de Romanos, que providencialmente el pastor leyó esta mañana. Pero también debemos verlo a la luz de su contexto más amplio.
¿Y cuál es el contexto más amplio? El tema central de la epístola a los romanos. Y yo espero que todos aquellos que visitan regularmente nuestra iglesia puedan responder a esta pregunta. ¿Cuál es el tema central de la epístola a los romanos? Deben responder esa pregunta. El tema central de esta carta es el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo no conocía esta iglesia personalmente, pero él deseaba ardientemente visitarles algún día para fortalecer la fe de estos hermanos y para predicar el evangelio en esta gran ciudad. Romanos capítulo 1, versículo 3 al 17. Romanos 1, 3. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, les debo el evangelio. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo, ¿y por qué tu interés en predicar el evangelio? Versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Deseo ir a vosotros, deseo estar algún día en medio vuestro y predicar allí el evangelio. Ahora bien, ¿qué entendía Pablo por el evangelio? Porque no olviden que estos hermanos no conocían a Pablo. ¿Cuál era el contenido de este mensaje que él deseaba predicar en Roma? Bueno, eso es lo que el apóstol pasa a explicar a partir del versículo 18 del capítulo 1 y a lo largo de casi toda la epístola. Yo quiero predicarles el evangelio. ¿Qué evangelio? En la sección que comienza en el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, el apóstol Pablo establece primeramente como su punto de partida para predicar el evangelio la culpabilidad del hombre por causa de su pecado. Necesitamos la salvación que el evangelio ofrece porque somos culpables delante de Dios. No tiene sentido alguno que hablemos de salvación a un grupo de personas que no conocen cuál es el peligro del cual necesitan ser salvados. Si vamos a predicar adecuadamente el evangelio, debemos partir de la culpabilidad humana, de la ira de Dios por causa del pecado del hombre. Hermanos, el punto de partida del evangelio no es: estás triste, tienes un matrimonio fracasado, tu hijo es un adicto a las drogas, ven a Cristo y Él te va a resolver todo tu... No, ese no es el punto de partida del evangelio. El punto de partida del evangelio es: tú has violado la ley de Dios, serás juzgado por eso algún día, tú necesitas la salvación que hay en Cristo. Ese es el punto de partida del evangelio. A partir del capítulo 3, versículo 21, el apóstol Pablo pasa a explicarnos cómo el pecador es justificado, declarado justo y hecho acepto delante de Dios gratuitamente por medio de la fe en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 23. Ya estableció, el hombre es culpable, pero ahora, versículo 21, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios que había sido testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Todos están bajo la misma condenación, pero ahora pueden ser justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No somos salvos por guardar la ley, como enseña el legalista, somos salvos por medio de la fe, sin las obras de la ley. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará por medio de la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, al resto de la raza humana, a los que no son judíos.
Luego en todo el capítulo 4, el apóstol Pablo ilustra esta enseñanza de la justificación por la fe con la vida de Abraham, el cual creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Abraham no fue acepto delante de Dios por su obediencia. Abraham fue justificado por su fe. Todo eso, el capítulo 4 de Romanos. Luego en el capítulo 5, Pablo nos habla en los primeros 11 versículos de los resultados de la justificación, de lo que implica el haber sido justificados por medio de la fe. ¿Y qué es lo que implica? Que ahora tenemos paz con Dios, que hemos sido plenamente reconciliados con Dios, y todo eso por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y así llegamos finalmente al versículo 12 del capítulo 5, donde Pablo presenta un paralelismo entre Adán y Cristo. En una de las secciones más difíciles de la carta a los romanos, y de hecho, en uno de los pasajes más difíciles de toda la Biblia. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15, no lo busquen, pero el apóstol Pedro dice allí que Pablo escribió algunas cosas que son difíciles de entender. Y Pedro no dice, bueno, claro, tomándome a mí que soy un apóstol, no. Pedro dice, en las cartas de Pablo, hay cosas que son difíciles de entender hasta para mí. Hasta para mí, es la idea. Yo estoy seguro que Romanos 5:12 es uno de esos pasajes. De hecho, dice un teólogo que todo buen exégeta se conoce. Si usted va a su texto griego y se abre solo en Romanos 5, por lo mucho que va a ese texto. O sea, si el texto griego de un hombre se abre en Romanos 5 solo, ese hombre es un buen exégeta y es un buen teólogo. No vaya por favor a mi oficina a ver eso. Pero es una idea. Hermanos, no vamos a entrar a considerar profundamente este pasaje, no podemos. Pero debemos tener al menos una idea general de lo que se enseña en estos versículos, porque son los que sirven de base para lo que Pablo va a decir en Romanos 6, que es donde se encuentra el versículo que estamos estudiando. Porque no olviden que lo que estamos haciendo es colocando Romanos 6:14 en su contexto. La idea que Pablo establece en Romanos 5:12 en adelante es que así como la desobediencia de Adán trajo consigo la condenación de toda la raza humana, así también a través de la obediencia de Cristo vino la salvación a todos los hombres. Con Adán vino la caída y el pecado, con Cristo vino la redención. Romanos 5:18 al 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ese uno es Adán, de la misma manera por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Jesucristo, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Por medio de Adán entró el pecado y el reino de la muerte. Por medio de Cristo vino la justicia y el reino de la gracia. Podemos decir que toda la historia de la redención gira en torno a estos dos hombres, Adán y Cristo. El primero, Adán, hizo la redención necesaria. El segundo, Cristo, llevó a cabo la obra de redención. En palabras más simples, por culpa de Adán necesitamos ser redimidos. Por medio de Cristo y de su obra somos redimidos. Todos los hombres que alguna vez lleguen al cielo alcanzarán ese privilegio en base a una sola cosa, la obediencia de Jesucristo. Todos los hombres que lleguen al cielo llegarán allí por una sola cosa, la obediencia de Jesucristo. Es por su justicia que somos salvos, no por la nuestra. Es su obediencia la que provee salvación al pecador por medio de la fe, no la obediencia nuestra, porque nosotros no somos obedientes, sino más bien pecadores. Y es aquí precisamente donde la ley de Dios entra en escena. Uno de los propósitos de Dios al darnos la ley era mostrarnos cuán pecadores somos. Ese es uno de los propósitos de la ley. La ley no fue dada para que nosotros tratemos de salvarnos obedeciéndola,
sino más bien, y escuchen esto con atención, la ley no fue dada para que nos salvemos obedeciéndola o tratemos de salvarnos obedeciéndola, no. La ley fue dada más bien para que veamos cuán terrible es nuestra condición al no poder obedecerla. ¿Qué dice en el versículo 20? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundara. Para eso se introdujo la ley. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Como hemos dicho ya una y otra vez a lo largo de esta serie, nunca fue la intención de Dios salvar al hombre a través de la ley, no. El objetivo de la ley es mostrar nuestra pecaminosidad, es mostrar nuestra impotencia para que vayamos a Cristo. Vino la ley, ¿y qué sucedió? ¿Pudo el hombre obedecerla? No. No. Dice Pablo que cuando vino la ley, el pecado abundó. Cuando vino la ley, el pecado vino a ser más evidente. Usted quiere que le destrocen el jardín de su casa. Ponga un letrero que diga no pise la grama. Ponga un letrero en su casa y usted va a ver que le van a destrozar el jardín. El hombre es malo. Y cuando la ley dice no, él dice sí. Por eso dice Pablo, vino la ley, no había nada malo en la ley. Pero sí hay algo malo en el corazón del hombre. Por lo tanto, vino la ley, abundó el pecado. La ley no tiene poder para hacerme obedecerla, todo lo contrario. Por cuanto yo soy malo y todo lo que la ley dice es bueno y es contrario a mi maldad, lo que hace la ley es provocarme a hacer lo malo. La ley me incita a hacer lo malo. Vino la ley, abundó el pecado. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios ofrece salvación gratuita al pecador por medio de la fe en Jesucristo, solamente por la fe. En palabras del apóstol Pablo en Romanos 3:28, el texto que leímos, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, esa es la buena noticia del Evangelio. Eso es lo que el Evangelio nos ofrece, salvación gratuita por medio de la fe, no por medio de las obras. Si algún día vas a llegar al cielo, no será por tus méritos, sino por confiar enteramente en la obediencia de Jesucristo. Pero ahora viene el legalista y levanta su objeción. Hermanos, donde quiera que se predique este evangelio que ofrece salvación gratuita, basada únicamente en la obediencia de Cristo, encontraremos de inmediato esta objeción del legalista. Pero si no son mis buenas obras las que me salvan, y yo soy salvo solo por fe, entonces yo voy a creer y vivir como me place. Yo voy a creer y vivir como un diablo, y como quiera voy a ser salvo. Si la gracia sobreabundó donde abundó el pecado, vamos a pecar para que venga más gracia. Lógico. No es de eso que nos acusan a nosotros los evangélicos, que nosotros promovemos el pecado. Yo recuerdo algo que oí una vez de Francisco a la Cueva, aquel sacerdote católico que se convirtió al Señor. Dice él que cuando él estaba en el seminario, lo único que le dijeron a él de Martín Lutero es que Martín Lutero enseñaba, cree mucho y peca mucho. O sea, cree y después no te preocupes por lo que venga. Hermanos, esta es la objeción con la que Pablo trata en el capítulo 6. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y esa expresión en griego es muy fuerte, me genoito, y significa, eso no puede ser, eso es imposible, o más bien, no lo permita Dios. No lo permita Dios. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? El creyente ha muerto con Cristo, de tal modo que el pecado no puede seguir siendo su estilo de vida. Es verdad, hermanos, que el creyente lucha con el pecado, eso es verdad, pero él lucha con el pecado. El problema con el antinomiano es que él cree que una persona puede ser creyente, vivir como un diablo y sin preocuparse por eso. Alguien lo ilustra de esta manera, es la diferencia entre un gato y un puerco. Si un gato cae repentinamente en un fango, ¿sabe lo que él va a hacer?
va a sacar la lengua para limpiarse. Si el puerco cae en el fango, él se va a revolcar porque ese es su ambiente. El antinomiano enseña la salvación del puerco. El antinomiano enseña la justificación del puerco solo porque él profesa ser gato, pero sigue siendo puerco. Ese es el problema. Nosotros entendemos que hay una lucha con el pecado remanente, pero hay una lucha con el pecado remanente. El pecado no puede seguir siendo el hábitat de un cristiano. Ahora, hermanos, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Cómo se define el pecado en la Biblia? ¿Como una transgresión a la ley de Dios? Por eso Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 15 dice, la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Por qué? Porque el pecado es transgresión de la ley. No hay ley, ya no hay transgresión. Versículo 13 del capítulo 5. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No hay ley, ya no existe el pecado. ¿Qué dice en Primera de Juan capítulo 3 versículo 4? Que el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. El evangelio que anuncia salvación gratuita por medio de la fe no puede ser un incentivo al pecado. No puede ser un incentivo a transgredir la ley. ¿Por qué? Porque ese mismo evangelio anuncia la realidad de que el creyente ha muerto con Cristo al pecado. ¿Qué dice capítulo 6, versículo 3? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Pues somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es todo lo contrario. Pablo está diciendo, no podemos seguir transgrediendo la ley de Dios cuando Cristo nos ayudó a morir al pecado. ¿Cuál es la conclusión a la que llega Pablo? Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Hermanos, sea lo que sea que signifique ese texto, es muy obvio por el contexto que no puede significar que ya no estamos obligados a cumplir la ley moral de Dios. No es obvio. Sea lo que sea que signifique ese texto, es evidente por el contexto, por lo que Pablo está diciendo, que no puede significar que el creyente puede ahora echar por la ventana la ley de Dios. Todo lo contrario, lo que el texto establece es que el creyente debe vivir en santidad. Y vivir en santidad no es otra cosa que conformarnos al carácter santo de Dios revelado en su ley. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. No lo permita Dios. Imposible. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pastor, entonces, ¿qué fue lo que quiso decir Pablo? ¿Qué significa que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Bueno, hermanos, yo les decía que el tiempo no nos iba a dar para expandir esto. Voy a limitarme a dar una breve explicación con la promesa de que la semana próxima, si el Señor lo permite, vamos a sumergirnos en este texto. El significado del texto. Hermanos, para poder comprender el sentido de esta palabra, debemos recordar una vez más cuál es el propósito de la ley. ¿Para qué fue que Dios nos dio la ley? Bueno, hay ciertas cosas que la ley hace, porque ese es su propósito, pero hay cosas que la ley no puede hacer. ¿Qué es lo que hace la ley? Bueno, en primer lugar, la ley ordena y demanda lo que es bueno y es justo. Eso lo hace la ley. Ella ordena, no haga esto, hace esto. Ella demanda lo que es bueno y es justo. 2. La ley pronuncia su aprobación y bendición sobre aquellos que obedecen sus demandas. Si lo haces, serás bendecido. 3. La ley pronuncia condenación sobre aquellos que transgreden sus mandamientos. Eso lo hace la ley. 4. La ley expone nuestros pecados. Dice Pablo, yo no entendía
mis pecados hasta que yo no vi en los 10 mandamientos, no codiciarás. Y cuando yo entendí que la codicia era un pecado, fue que yo me di cuenta que yo era pecador. La ley expone nuestros pecados. Quinto, la ley provoca el pecado y agrava nuestras transgresiones. Claro, todo esto para guiarnos a Cristo. Hermanos, esto es lo que hace la ley. Eso es lo que hace la ley. Ahora, ¿qué no puede hacer la ley? La ley no puede justificar al pecador. La ley no puede proveer perdón para aquellos que transgreden sus mandamientos. Hermanos, la palabra perdón está fuera de la ley. La ley no tiene misericordia. La ley dice lo que es bueno, la ley dice lo que es justo, pero no te puede proveer perdón si tú la violas. Si tú la violas, tienes que pagar por ello. 2. La ley no puede proveernos liberación de la esclavitud del pecado y por lo tanto la ley no puede capacitarnos para obedecerla. Allí está la ley diciendo, haz esto. Eso es lo que tienes que hacer. Pero dame una mano. No. Y si la violo, ¿no me darías tu perdón? No. No. Lo único que hace la ley es demandar, ordenar, decir, haz esto. Esto es lo que tú tienes que hacer. Pero no puede hacer más nada la ley. ¿Qué es estar bajo la ley? Estar bajo la ley es estar a expensas de la ley. Es estar en la terrible condición de tener que obedecer la ley y al mismo tiempo no tener los recursos para hacerlo. Eso es estar bajo la ley. El que está bajo la ley solo tiene la ley y nada más. Solo tiene allí a un rey que demanda ser obedecido, pero que no te da nada para que tú lo obedezcas. Estar bajo la ley es estar bajo la demanda de esta ley perfecta, pero sin tener al mismo tiempo la posibilidad en mí, la fuerza, la capacidad para poder llenar ese estándar. Y de ese modo, la ley es un instrumento de condenación, no de salvación. ¿Qué dice Gálatas 3:10? Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. La ley demanda obediencia perfecta y no tiene misericordia con el que la viola. Estar bajo la ley es estar en esta terrible condición. Todas las personas que hay en el mundo que no son cristianos están bajo la ley. Como criaturas de Dios tienen que obedecer a Dios. Por eso es que Pablo dice, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Mi amigo, tú no estás en Cristo, tú estás bajo la ley. Como criatura de Dios, tú tienes que obedecer a Dios. Y lo más terrible es que tú no puedes hacerlo. Tú no puedes hacerlo. Tú podrás en algún momento hacer algo que parezca ser lo que la ley dice, pero tú no puedes llenar a la perfección el estándar de la ley. Eso nadie puede hacerlo. Nadie puede hacerlo. ¿Qué es estar bajo la gracia? El que está bajo la gracia es aquel que ha sido unido por medio de la fe al Señor Jesucristo. Y al haber sido unido a Cristo, tiene ahora todos los recursos que emanan de nuestra unión con Cristo para vivir en obediencia. Eso es estar en gracia. Es por eso que el pecado no puede enseñorearse de aquellos que están en gracia. El pecado ya no es un señor de aquellos que están bajo la gracia. La gracia los capacita para poder vencer el pecado y obedecer la ley de Dios. ¿Qué dice Romanos 6:18? Versículo 17. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué es lo que hace la gracia? Nos liberta del pecado. ¿Para qué? ¿Para que ahora hagamos lo que nos plazca? No. Para que ahora podamos ser siervos de la justicia. Para que ahora podamos obedecer a Dios. Hermanos, la gracia no nos releva de nuestra obligación de ser santos. No. Al igual que la ley, la gracia de Dios nos mueve a la santidad. ¿Cuál es la diferencia? Que ella sí nos provee los recursos para obedecer. Que ella sí provee los recursos para que nosotros podamos ser santos. Tito capítulo 2.
Por eso es que Pablo dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que nos enseña la gracia. Solo que la gracia nos da el poder para poder cumplir esto. Solo que la gracia, a través de nuestra unión en Cristo, nos da la capacidad para poder vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Como les decía, hermanos, la semana próxima, si el Señor lo permite, ampliaremos este asunto. Para concluir, solo voy a traer unas breves palabras de aplicación para aquellos que están aquí sin Cristo. Mi amigo, yo espero que hayas podido ver en el estudio de hoy la terrible condición en que tú te encuentras. Yo espero que tú hayas podido ver la terrible condición en que te encuentras. Tú eres de aquellos que están bajo la ley. El Dios que creó los cielos y la tierra ha revelado claramente lo que Él espera de cada una de sus criaturas, y tú eres una de sus criaturas. Dios ha revelado, mi amigo, en su santa ley lo que Él espera de ti. Pero por causa de tu pecado tú no puedes llenar la medida de eso que se requiere de ti. Mi amigo, tú estás obligado a cumplir la ley, pero no tienes la capacidad de hacerlo. La ley ordena lo que es bueno, pero tú no eres bueno. ¿Qué dice Romanos capítulo 3? No hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso no puedes salvarte cumpliendo la ley. Eso está completamente fuera de tu alcance. Mi amigo, si algún día has de encontrar la salvación de tu alma, esto es lo primero que tú debes conocer. Tu propia impotencia, tu propia incapacidad de llenar a la perfección la medida de la ley, tu impotencia de salvarte a ti mismo. Pero es aquí precisamente, mi amigo, donde entra en escena el Evangelio de Cristo. Hubo uno que sí obedeció la ley a la perfección. Hubo uno que al mismo tiempo pagó en la cruz del Calvario la deuda que habían contraído por sus transgresiones todos aquellos a quienes Él vino a salvar. La segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo, murió en la cruz del Calvario. No por sus propios pecados, porque Él nunca cometió ninguno, nunca violó la ley, ni en el más pequeño de sus puntos. No, murió en la cruz del Calvario por los pecados de su pueblo. Y ahora el Evangelio ofrece salvación gratuita para todo aquel que cree. Salvación gratuita en Jesucristo para todo aquel que cree. Si vienes a Cristo, mi amigo, descansando en Él y solo en Él, para la salvación de tu alma, no solo encontrarás perdón completo, sino también una capacidad hasta ahora desconocida por ti, de deleitarte en la obediencia a la voluntad de Dios. El estar bajo la ley es estar en una condición de total impotencia y desesperanza. Pero el Evangelio te ofrece gratuitamente el estar bajo la gracia en Cristo. Si has visto hoy tu impotencia, mi amigo, si has comprendido la terrible condición en que te encuentras, al tener que obedecer la ley y al no poder hacerlo, entonces mira a Cristo, porque hay perdón para todos aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Que Dios abra el entendimiento de muchos aquí, para que sean salvos en este día por la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, qué glorioso es el Evangelio de Jesucristo. Qué glorioso es este mensaje que anuncia salvación gratuita para todo aquel que cree. Señor, nosotros te imploramos, tu iglesia aquí reunida, aplica con poder este Evangelio al corazón de muchos aquí. Padre, muestra y manifiesta que tu brazo no se ha cortado para salvar. Oh Dios, por medio de tu Espíritu, trae punzadas al corazón de los incrédulos, que ellos vean la terrible condición en que se encuentran, pero que al verse en esa condición sean llevados a mirar a Cristo. Oh Dios,
ten misericordia, ten misericordia. Trae salvación gratuita en Cristo para muchos hoy. En Él te lo pedimos. Amén.